continuación, le cedo la palabra a mi estimado maestro Héctor Ortega de la Torre para que nos haga la presentación de nuestro siguiente ponente. Adelante, maestro. Muchas gracias, Cristal. Antes que todo, buenos días a todos. Me complace el poder saludarlos a todos nuestros expositores, además de darle las gracias por esos temas que están presentando y los que siguen. También a todos los panelistas que se encuentran entre nosotros, nuestros compañeros síndicos y sobre todo a los asistentes que nos acompañan, siempre interesados en todo lo que se puede asumir acerca de la reforma fiscal. Nuestro siguiente expositor es el maestro Luis Alberto Plasencia Alarcón. Él es el titular en funciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Es el licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo mención honorífica en la consecución de ambos grados académicos. Fue galardonado con la medalla, obtuvo mención honorífica en la consecución de ambos grados académicos, fue distinguido con la medalla de plata Gabino Barreda al mérito universitario. Creo que eso nos habla mucho de su desempeño como profesional. Cuenta con varios posgrados académicos en materia de impuestos, juicio de amparo y proceso fiscal. Se ha desempeñado como servidor público por más de 3 décadas en las ramas administrativas y fiscal, destacando su experiencia en el Servicio de Administración Tributaria, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como secretario de Acuerdos en la Sexta Sala Regional Metropolitana y en la Sala Superior. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se ha desempeñado como secretario técnico del órgano de gobierno y del Comité Técnico de Normatividad. Ha sido director general de Cultura Contributiva y Vinculación Institucional, director general de Quejas y Reclamaciones de Impuestos Federales, así como subprocurador de Asesoría y Defensa del Contribuyente, y actualmente se desempeña como titular en funciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Creo que esto nos habla de una experiencia bastante amplia, sobre todo en el aspecto fiscal, y nos place mucho el poder escuchar al maestro Luis Alberto Plasencia con el tema de aspectos generales de la reforma fiscal. Maestro Luis Alberto, bienvenido, y para nosotros es un privilegio contar entre todos nuestros expositores con la presencia de usted. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, don Héctor Ortega. El agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. Agradezco de igual manera al ingeniero Héctor Tejada, presidente de Concanaco Servitur, desde luego al doctor Octavio de la Torre, vicepresidente de Asuntos Fiscales también de Concanaco Servitur, a la maestra Cristal Galván, coordinadora de síndicos del contribuyente de Concanaco Servitur, y desde luego pues a todos los asistentes y a todos los que hacen posible este segundo Congreso Nacional Anual de Actualización Reforma Fiscal 2022. Pues a todos ustedes muchas gracias por la invitación. Para esta ocasión, como generalmente siempre lo hago en mi participación, me voy a apoyar con una presentación en donde iré expresando los puntos atinentes y generales respecto de la reforma fiscal del 2022. Entonces, con gusto les comparto la presentación con la que voy a ir apoyando mi charla. Bien, entonces, el tema que nos convoca, reitero, es aspectos generales de la reforma fiscal 2022. Ahí tendrían que estar ya visualizando la... Sí, es correcto. Y el escenario, si a ellos dibujos como el presidente para la próxima, y tú repeles, tú vas a hacer el módulo para la próxima. Ahí sí ya, perdón, ¿sí la están visualizando? Sí, nada más. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Esta propuesta, estas reformas que fueron aprobadas, como todos sabemos, el pasado viernes, más que aprobadas, ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación, pues vemos ahí que es una reforma equilibrada, es una reforma que en lo cuantitativo y en lo cualitativo, vamos a ver ahí que se apuntalan los ejes rectores de la reforma
hacia varias figuras jurídicas sustantivas en materia de ley del impuesto sobre la renta, IVA, IEPS, ISAN y desde luego Código Fiscal de la Federación. Vemos ahí que es un total de 252 reformas, adiciones y derogaciones, en donde nada más entre Código Fiscal e impuestos sobre la renta, nada más estos dos ordenamientos tributarios engloban el 90% de esta reforma fiscal 2022. Algo también muy importante que no se había visto con motivo de una reforma fiscal es que se le están otorgando al Servicio de Administración Tributaria atribuciones para regular aspectos técnicos que detallen aspectos de las propias normas que van a entrar en vigor el 1 de enero del 2022 y una que estará entrando el 1 de enero de 2023, en específico lo relativo a la compensación de saldos a favor en tratándose de facultades de comprobación. Y vemos ahí que, bueno, pues estaremos muy al pendiente de que a través de 49 cláusulas habilitantes, el Congreso de la Unión le va a conferir precisamente al Fisco Federal esta posibilidad de hacer esta regularización pormenorizada y técnica de algunos aspectos importantes. Vemos ahí que va a emitir 28 cláusulas habilitantes en materia de Código Fiscal, de renta 18, de IVA 1, de IEPS 1 y en ley aduanera se espera una normatividad a nivel del Fisco Federal. Algo también que es muy importante destacar para entender los alcances de muchas de las reformas que se van a presentar para el próximo año, pues es lo atinente a cómo está conformado precisamente el padrón de contribuyentes. Según nos ofrece esta gráfica, esta diapositiva, ya el padrón se encuentra integrado por casi 80 millones de pagadores de impuestos. Si tomamos en cuenta el último censo que practicó el INEGI, donde según México está conformado por una población de 125 millones de ciudadanos, pues vemos ahí muy importante que ya de esos 125, 80 ya integran el padrón y se tiene pensado que con la obligación que hay por parte de los mayores de edad de inscribirse, seguramente estaremos llegando cerca de los 90 millones de contribuyentes. También algo muy importante para entender los ejes rectores de esta reforma fiscal 2022 tiene que ver con lo que las autoridades tributarias han publicado en lo que han denominado el informe tributario y de gestión. En este informe tributario y de gestión relativo al tercer trimestre de 2021 se da un parámetro muy importante de que los ejes rectores que impulsaron la reforma fiscal del 2022 tiene que ver con lo que se denomina, para efectos teóricos, prácticos, económicos y financieros, con lo que es la recaudación en México. La recaudación en México tiene dos grandes vertientes y así se han calificado: la recaudación primaria y la recaudación secundaria. Y nos dice este informe de gestión tributaria que la recaudación primaria tiene que ver con el cumplimiento voluntario y puntual por parte de los pagadores de impuestos. Esto es muy importante porque es uno de los aspectos que detonó uno de los grandes regímenes que vamos a tener en 2022, que es el régimen simplificado de confianza, tanto para personas físicas como para personas morales. El 85.3 de los ingresos recaudados vienen de un cumplimiento voluntario y puntual. No hay participación de las autoridades en esta recaudación. Y en forma paralela, tenemos a la recaudación secundaria, entendiendo por recaudación secundaria aquella en la que participa la autoridad a través de sus facultades para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Entonces, la recaudación secundaria es la recaudación en la que interviene la autoridad. Y fíjate ahí, muy importante, esta recaudación secundaria
en materia de ingresos solamente representa el 14.7%. ¿Cómo está representada esta recaudación secundaria? Bueno, pues esta recaudación secundaria está cimentada en dos carreteras tributarias muy importantes, dos circuitos de recaudación que se pueden resumir en un programa que acrónimamente se conoce como el ABC, en donde A representa aumentar la eficiencia recaudatoria, B bajar la ilusión y C combatir la corrupción. En este mismo sentido de esta recaudación secundaria, vemos ahí que el entorno de fiscalización del 2021, fíjate qué importante, se encuentra cimentado en estos programas en donde la autoridad no le apuesta a la judicialización. La autoridad le apuesta a emitir mensajes a través del buzón tributario, convocar al contribuyente a que acuda a una videoconferencia a través de las plataformas electrónicas, una invitación o algún exhorto, y la autoridad quema este primer cartucho en cercanía con los pagadores de impuestos. Yo siempre he dicho y soy un convencido de que nos puede o no nos puede gustar esta forma o esta vertiente de recaudación secundaria, pero tiene algunas ventajas. Yo siempre, también hay que ver la parte positiva. Las ventajas que nos reporta esta recaudación secundaria en todos los casos es que no se considera que la autoridad ejerce facultades de comprobación. Eso es muy importante. ¿Qué valor agregado me trae el que la autoridad no ejerza facultades de comprobación? Que en el caso de que yo considere que sí estoy omiso en alguna atribución o en algún cumplimiento de alguna obligación, pues pueda subsanarlo de manera extemporánea, pero espontánea, actualizándose con esto lo que refiere el artículo 73 del Código en el sentido de evitar la imposición de un aprovechamiento en su modalidad de multa. Pues creo que es importante esta situación, que desde luego tendrá sus aspectos negativos, como es el caso de que en ocasiones, no obstante que hay una invitación, un exhorto, quizá en algunas ocasiones la información no es lo suficientemente diáfana, auténtica, clara, no genera certeza jurídica, y quizá por eso ahí la PRODECON nos invita frente a esta vertiente de recaudación secundaria, que sepan que está nuestro servicio de quejas, en donde a través del servicio de quejas hemos logrado matizar, hemos logrado que si hay algún resquicio de incertidumbre jurídica, bueno, pues que se restablezca el derecho fundamental que se pudiera estar conculcando derivado de la implementación de estos programas. Con base en eso, entonces, la autoridad tiene en laboratorio fiscal y en su laboratorio financiero el análisis de esta recaudación secundaria, y entonces detona, con base también en estudios de política fiscal, en estudios económicos, financieros, determina ya de manera específica sus ejes rectores para poder llevar a cabo o para poder llevar a buen puerto esta reforma 2022. ¿Cuáles son los ejes rectores? Tomando en cuenta que ya vimos ahí que la recaudación primaria representa el 85%, entonces en la autoridad yo veo que el 85% de los pagadores de impuestos cumplen de manera puntual y voluntaria con sus obligaciones, entonces detona un régimen, el régimen simplificado de confianza, y bueno, pues así denomina uno de los rectores que hay que afianzar la confianza hacia los pagadores de impuestos. Esto trae implícitamente una simplificación administrativa. Desde luego que era muy importante, lo ha reiterado el señor presidente, no se le ha apostado al aumento, a la creación de impuestos, y desde luego algo también toral, lo vamos a ver en facultades de gestión, pues se le sigue apostando a inhibir la evasión y la elusión fiscal, y vamos a ver cómo lo va a hacer la autoridad, cuáles son las nuevas figuras jurídicas que va a implementar y cómo las va a aterrizar ya en el contexto pragmático.
Vemos aquí, grosso modo, entonces, cuáles van a ser, por así decirlo, los cimientos, las columnas que van a determinar una ingeniería tributaria por parte de la autoridad fiscal en relación a estos ejes rectores y en relación a esta vertiente de lo que hemos expresado y que se conoce como la recaudación primaria y la recaudación secundaria. Las primeras tres figuras jurídicas, ojo, no tenemos por qué asombrarnos porque luego en vez de informar, desinformamos y decimos, oye, ya la autoridad amplió su espectro en el tema de razón de negocios, hoy vamos a tener ya una simulación de actos jurídicos, se incrementan dos nuevas facultades de comprobación en el artículo 42. Las tres figuras que ustedes notan en la diapositiva, lo atinente a razón de negocios, simulación de actos y facultades de comprobación a entidades financieras y fiduciarias, tiene que ver con operaciones numerosas y complejas. No es para el común de los pagadores de impuestos. En el tema de razón de negocios, véase ahí los artículos 4 de renta y 1 de código fiscal. En el tema de razón de negocios vamos a ver que la autoridad va a potenciar el poder emplear esta figura jurídica que ya desde el mes pasado, desde que se presentó la iniciativa al Congreso de la Unión, ustedes seguramente muchos otros académicos, asesores e intelectuales han determinado diversas posturas en relación hacia esta nueva regulación de la razón de negocios. Es diferente a la razón de negocios o a la famosa cláusula general antiabuso que entró en vigor el 1 de enero de 2020 y que se encuentra regulada en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. La opinión del ombudsperson fiscal, la opinión de la Procuraduría es categórica. Esta razón de negocios que se encuentra ahora regulada de manera expresa en 5 artículos, 4 de renta y 1 de código fiscal, no es autónoma ni independiente de esa atribución que ya estaba contemplada en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. En otras palabras, si la autoridad desea aplicar esta nueva atribución en tratándose de 5 operaciones muy importantes, el artículo 11, fracción quinta, párrafo quinto, se refiere al tema de créditos respaldados. Estas operaciones que se llevan a cabo dentro de un grupo de empresas en donde hay el otorgamiento de créditos y que por ahí la autoridad ha descubierto que por ese número tan importante de operaciones, por ese número tan complejo de operaciones, en ocasiones no es tan fácil evidenciarlo. Entonces, lo que se está potenciando ahora es que ex profeso la autoridad pueda determinar si efectivamente esos créditos que se otorgan para financiar a empresas del mismo grupo sí tienen esta naturaleza de créditos respaldados o corresponden a dividendos. Y entonces la autoridad va a poder en un momento dado ahí determinar si existe o no esta razón de negocios. Pero nótese, es entre ese grupo de personas que por ese número complejo de operaciones pudiera dar lugar a que se esté de alguna forma camuflajeando la verdadera razón de la operación. Y luego tenemos otro aspecto muy importante donde también se está estableciendo este rubro de razón de negocios y tiene que ver con la enajenación a costo fiscal de las acciones. Ustedes recordarán que ya el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece la posibilidad de que la autoridad, cumpliendo ciertos requisitos, le pueda autorizar al contribuyente la enajenación de acciones a costo fiscal
siempre y cuando en la operación, reitero, se cumplan con un abanico de requisitos. Y lo que dice ahí, que en uso de facultades de la autoridad, así lo dice el propio 24, ahora la autoridad también podrá determinar si efectivamente es ajustado a derecho o está pegado a derecho esa enajenación de acciones a costo fiscal. Otra vez, nótese, implícitamente hablamos de un grupo de empresas complejas, no es el contribuyente común y corriente. Bueno, pues seguimos avanzando. Luego tenemos ahí la deducción excesiva de intereses en tratándose del artículo 28, y otra vez ahí lo que se puntualiza es que la autoridad podrá en su momento dado determinar si la razón de negocios empleada por ese grupo de empresas está o no está ajustado a derecho. Y después ya tenemos en el artículo 161 de renta lo atinente a la reestructura de sociedades en el aspecto corporativo, y algo muy importante que se está dando con motivo de la pandemia, que es el tema de la fusión y la escisión de sociedades. Entonces, en estos aspectos, vamos a recapitular entonces, ¿dónde se está haciendo un nuevo énfasis para 2022? Ustedes se preguntarán, ¿por qué si ya teníamos un artículo 5A que es aplicable para todos? ¿Por qué era necesario que el legislador pusiera énfasis en estos rubros importantes? Entonces, recapitulemos: créditos respaldados, venta de acciones a costo fiscal, exceso de intereses, reestructura de sociedades y fusión y escisión de sociedades. ¿Por qué era importante? Por la complejidad de las operaciones, por el número tan importante de operaciones que se dan en el ámbito nacional y desde luego en algunos casos en el ámbito internacional, sobre todo porque este grupo de empresas tiene que ver con este tema de partes relacionadas o con precios de transferencia. Bueno, es importante entonces decir, si hay una razón de ser, la autoridad lo que quiso decirle a las empresas es: aguas, empresas multinacionales, empresas holding, empresas que están realizando operaciones con partes relacionadas y precios de transferencia. Voy a poner en especial énfasis en este tema de la razón de negocios, pero no quiere decir, reitero, que esto tiene un manejo independiente. La autoridad tendrá que ejercer facultades de comprobación. El artículo 5A, recordemos que las facultades de comprobación que se pueden iniciar son las de la fracción segunda, tercera y novena del artículo 42, es decir, revisión de gabinete, visita domiciliaria y revisión electrónica. Y es aquí donde en forma paralela yo te sugiero que no desdeñes, si es que la autoridad tiene que ejercer estas facultades de comprobación que hemos mencionado, el antídoto, permíteme decirlo así en un sentido metafórico, el antídoto para poder acreditar que efectivamente no se está incurriendo en una situación que afecte la legalidad de la operación de las empresas, pues es el acuerdo conclusivo. Tomando en cuenta que se van a iniciar facultades de las fracciones segunda, tercera y novena, si lo vinculamos con el artículo 69C, pues el antídoto, si es que entras a la negociación de la justicia alternativa, será que no demerites este mecanismo alternativo de solución de controversias. Y aquí también sugerirte, casi la mayor parte de las personas que acuden al acuerdo conclusivo se esperan hasta el oficio de observaciones o la última acta final. Ojo, recomendación para que navegues con doble flotador. Ojo, el 69C de Código Fiscal establece que usted puede venir al acuerdo conclusivo desde que la autoridad inicia facultades de comprobación y siempre que exista una calificación de hechos. En 2017, a partir del enero de 2017, se incorporaron 3 párrafos al artículo 42 que entraron ya en vigor en ese año. Y lo que establece es una obligación de la autoridad para
antes de notificar el oficio de observaciones y levantar la última acta parcial, tiene que llamar al visitado o a su representante legal, a los representantes del órgano directivo, para que acudan y se levante lo que se conoce doctrinalmente como el acta de comparecencia. Yo te invito, y lo hemos visto ahorita en los acuerdos conclusivos, cada vez que el contribuyente se da cuenta que la autoridad notificó el acta de comparecencia, es ya la primera oportunidad en que puedes acudir al acuerdo conclusivo y empezar a vislumbrar cómo se presenta el panorama. ¿Qué pudiera pasar? ¿Qué es lo que pudiera pasar? Que en esa etapa del acta de comparecencia, el contribuyente no tuviera la potencia en cuanto a la información y documentación para desvirtuar la razón de negocios. Bueno, se quemó un primer cartucho, que hablaba yo de doble flotador. A lo mejor el primer flotador no me fue suficiente, pero tengo un segundo flotador, que es cuando la autoridad me notifique ya el oficio de observaciones o la última acta parcial o la resolución provisional en tratándose de la revisión electrónica. Entonces, tienes varios momentos de potenciar. Ahora, quiero decirte, en este año es el año en que más acuerdos conclusivos ha recibido la Procuraduría. Ya recibimos más de 1,900. Se han firmado 900 acuerdos. De esos 900 acuerdos, el 77% de los acuerdos que vinieron en tratándose de partes relacionadas transitaron hacia un final feliz. Quiere decir que el contribuyente se esforzó, no obstante que en la auditoría a consideración del fisco no fue suficiente la información que presentó. En el acuerdo conclusivo, el contribuyente se esforzó y presentó documentación e información que fue suficientemente categórica para que la autoridad pudiera tener por desvirtuadas muchas partidas. ¿Cuál fue la razón de esto? Fíjate, el 77% de estas problemáticas de operaciones complejas y numerosas transitaron, reitero, hacia un buen puerto. ¿Cuál es el valor agregado que se le incorporó, que se adicionó a la justicia alternativa? Las mesas de trabajo y las mesas técnicas. En las mesas técnicas se pudo potenciar la forma en que operaba la empresa, se pudo determinar aspectos que quizá documentalmente no son lo suficientemente explícitos para convencer a la autoridad, pero a través de esas mesas técnicas se pudo acreditar que el contribuyente tenía un correcto control en su contabilidad y que estas irregularidades que la autoridad había observado no tenían fundamento legal alguno. Entonces, es ahí donde hay que ir viendo qué mecanismos de protección, de salvaguarda de derechos puedes implementar frente a estas nuevas modalidades de fiscalización que la autoridad va a potenciar a partir de 2022. Muchos se cuestionaban que el acuerdo conclusivo iba a disminuir. Tú recordarás también que fue objeto de reforma el plazo para promover el acuerdo conclusivo. Antes era hasta antes de que se notificara el crédito fiscal. Ahora es, los plazos es a partir de que se notifica el oficio de observaciones, se levanta el acta final o se notifica el acta provisional, pero no disminuyeron, por el contrario, se potenciaron. La verdad es que lo que provocó es que el contribuyente ya no dejara para última instancia este medio de negociación. Yo vuelvo a reiterarte, no te esperes al oficio de observaciones, no te esperes a la última acta final, trata de quemar un buen cartucho a través del oficio de comparecencia. Es importante señalar que el contribuyente ha logrado desvirtuar una gran cantidad de partidas. Ya que tocamos este tema de acuerdos conclusivos, la reforma que se viene, que se avecina para este 2022, es que el acuerdo conclusivo no tiene que durar más de 12 meses.
La Prodecon está preparada para ese reto. De hecho, te puedo decir que el 80% de los acuerdos se terminan en menos de 8 meses o en un promedio de 8 meses. Entonces, no nos va a afectar el hecho de que los acuerdos tengan que cumplimentarse en un plazo de 12 meses, que es la reforma que entrará en vigor en 2022. Hemos potenciado nuestros protocolos de eficiencia y eficacia y tan solo en lo que va de esta anualidad, la Prodecon, a través de este medio alternativo, ya logró que el contribuyente pagara de manera justa y equitativa 18,900 millones de pesos. Casi vamos a llegar a los 20,000 millones de pesos. También es el año en que el contribuyente ha tenido confianza en la figura del acuerdo conclusivo. Y lo importante, como decimos aquí, también en un lenguaje coloquial en la Procuraduría, es una figura jurídica en donde todos ganan. Gana el contribuyente porque viene a desvirtuar estas irregularidades en un mecanismo amistoso. No hay que promover un recurso, no hay que promover un juicio. El costo, como ustedes lo saben, el servicio es total y absolutamente gratuito. La asistencia que tiene Prodecon también es en el sentido de que si al contribuyente le falta algo que no está considerando y que ya ha dado buen fruto, pues también en esas mesas de trabajo se le sugiere al contribuyente que aporte cierta información que quizá no la esté contemplando y que sea definitiva para que puedan transitar estos acuerdos. Entonces, hemos agradecido la confianza, también la autoridad, desde luego. El costo-beneficio de judicializar un asunto no es bueno para el Estado, tomando en cuenta lo que representa el que se abra un juicio de nulidad, un amparo, un recurso. Entonces, ahí les dejo ese consejo, si lo podemos denominar así. No dejen para el oficio de observaciones, no dejen para la última acta parcial el acuerdo conclusivo, sobre todo porque este tema de razón de negocios va a ser muy técnico, y traten de poder explotar este acuerdo conclusivo desde que se notifique el acta de comparecencia. Otro aspecto que también tiene que ver con la complejidad de las operaciones es el tema de la simulación de actos jurídicos. Vemos que se va a incorporar ya, o más que se va a incorporar, ya se incorporó en el artículo 42B el tema atinente a la simulación de actos jurídicos, 42B, pero otra vez no es para el común de los pagadores de impuestos. Otra vez, ahí vemos que el artículo 42B es solamente, otra vez, complejidad de operaciones. El número, el porcentaje tan profuso de operaciones solamente va a operar en tratándose de partes relacionadas, y solamente también dice el artículo 42B que esto va a ser con motivo de que la autoridad ejerza facultades de comprobación y que en la determinante del crédito se establezca de manera fundada y motivada por qué se considera que pudiera haber una simulación de actos jurídicos. Algo también importante es que establece el 42B que solamente esta simulación va a jugar para efectos tributarios administrativos, es decir, no va a ser un precedente para que la autoridad pueda tomarlo como base y presentar una querella o una denuncia penal en ese contexto punitivo. Y es aquí otra vez donde también será importante que en la medida en que veas que se va desarrollando la visita, no desdeñes el servicio de quejas por parte de la Prodecon, no desdeñes nuestro servicio de consulta especializada, que ha sido un éxito. Agradecemos tu confianza. El año pasado resolvimos más de 450 consultas especializadas. Ya en lo que va del año hemos notificado 275, y también es un bastión importante, por lo menos para que tú tengas ahí la opinión del ombudsperson en tratándose de cuestiones técnicas en cuanto a la interpretación de algunas disposiciones fiscales y aduaneras. En ese mismo tenor, en ese mismo paralelismo, vemos que en el artículo 42 para el próximo año se incorporan 2 facultades de comprobación. Vemos ahí en la fracción segunda que se va a incorporar
una visita domiciliaria de las que en la doctrina se conoce como sumaria. Podemos decir que las visitas domiciliarias se clasifican en dos categorías. La visita sumaria, la visita domiciliaria sumaria y la visita domiciliaria tradicional. ¿Cuál es la diferencia? Vemos ahí que en esta edición de la fracción 12ª se incorpora una facultad de comprobación que está dirigida solamente a un sector de contribuyentes, predominantemente a las entidades financieras, fideicomitentes, fideicomisarios, fiduciarias. Otra vez, no es al contribuyente de a pie. ¿Por qué se quiere focalizar? Otra vez, se quiere priorizar y se quiere controlar este número importante de operaciones numerosas y complejas. Bueno, en la fracción segunda, que habla de una visita domiciliaria, nos dice el propio artículo 42 que no es la visita tradicional, no es la visita en donde se notifica la orden, se levanta el acta parcial, hay actas parciales o complementarias, la UAP. No, dice el Código Fiscal que esta nueva atribución se va a tener que llevar a cabo en términos del artículo 49. El artículo 49 de Código Fiscal, de manera exprofesa, todas las atribuciones del artículo 42, fracción quinta, y lo atinente a la fracción 10ª. Entonces, va a ser una visita sumaria, se notifica la orden, se levantan actas parciales, se le da 3 días al visitado y se dictará la resolución. Esta visita tendrá que concluirse en un plazo de 6 meses. No podrá exceder ese plazo. Si tú revisas el artículo 49, me dirás, a ver, Luis, ¿dónde está el fundamento de que esta visita deberá de concluirse en un plazo de 6 meses? A partir de 2019, el artículo 49 sufrió una adición y por un error de técnica legislativa se eliminó el párrafo relativo a la duración en que tiene que llevarse la visita. Si tú confrontas un código fiscal del 2017 y uno del 2019, verás que en el 2017 decía ahí que la visita debería de concluir en un plazo de 6 meses. Se quitó. Por alguna razón, hasta la fecha, ese plazo se ha eliminado. ¿Cuál es el fundamento legal para que lo sepas? El fundamento legal es una tesis de jurisprudencia de la segunda sala de la Corte que interpreta el artículo 49 y que toca lo relativo a la omisión y que hace referencia al plazo en que se tiene que llevar a cabo este procedimiento del 49. Entonces, recapitulamos, se incorpora una nueva facultad solamente para entidades financieras, instituciones fiduciarias, fideicomitentes, etcétera, que si bien es cierto es una visita domiciliaria, va a ser sumaria en términos del 49. Y de manera paralela a este procedimiento está una revisión de gabinete, que es la fracción 13ª, que también es para este grupo de contribuyentes, entidades financieras y a las que me he referido, y esta facultad 13ª del artículo 42, que es una nueva facultad de comprobación, se va a llevar en términos del artículo 48A. Es una revisión de gabinete como la conocemos, se notifica el oficio de la solicitud de la información y documentación, se le da un plazo generalmente de 15 días al auditado, se levanta, se tendrá que dictar el acta de comparecencia que se refiere al 42, oficio de observaciones, plazo para que desvirtúe el visitado y en su caso la resolución determinante del crédito fiscal. Bueno, pues esos son los nuevos torpedos, las nuevas armas, las nuevas atribuciones en materia de facultades. Otro aspecto muy importante que se va a contemplar son nuevos, en materia de facultades de control, son los supuestos de adición para la restricción temporal del certificado de sello digital. Como ustedes saben, se va a semi-abrogar
el régimen simplificado de confianza. No voy a abordar mucho este tema porque veo que van a haber dos especialistas directamente del SAT que van a hablar del tema de la simplificación de personas físicas y personas morales, pero es importante señalar que con motivo de esta nueva inserción de este régimen simplificado de personas físicas y personas morales, bueno, pues ahí se va a adicionar en el artículo 17H bis, fracción primera, pues una sanción en caso de que las personas físicas o morales no presenten sus declaraciones mensuales o anuales, 3 de manera consecutiva, y que esto daría, en su caso, motivo a la restricción del certificado. Otro aspecto que inquieta y que va a ser muy importante que tomemos en cuenta, ahí la Prodecon ya está sugiriendo o va a sugerirle al SAT que saque una regla, porque fíjense que para el próximo año, todos aquellos EDOs, vámonos al artículo 69, todos aquellos EDOs que no se hayan subido al procedimiento de la aclaración a que se refiere el octavo párrafo de ese artículo 69C, que refiere que una vez que se publique el EFO o la EFOS de manera definitiva en los medios de difusión, que ya sabemos, que no comparezca dentro del plazo de los 30 días, lo que está diciendo el artículo 17H bis en la fracción cuarta que se va a adicionar es que se le va a cancelar, se le va a restringir, perdón, al EDO su certificado por no comparecer dentro del plazo de los 30 días. ¡Ojo! Esto quiere decir, con lo que no estamos de acuerdo, el ombudsman no está de acuerdo, esto quiere decir que ya hay un plazo perentorio para las EDOs, o va a haber un plazo perentorio. O sea, la norma del 69, que es una norma imperfecta, vinculada con el artículo 17H bis, se va a volver semiperfecta. Es decir, ya va a tener una sanción. ¿Cuál va a ser la sanción? La restricción temporal. Nosotros peleamos el año pasado y este año, peleamos el que los EDOs no perdieran la oportunidad de acreditar la materialidad de los bienes o la prestación de servicios en 4 momentos. Y nos los confirmó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial. Y esos 4 momentos eran dentro de los 30 días a que se refiere el 69, cuando la autoridad notificaba un exhorto, una invitación, a través de, si la autoridad había ejercido facultades de comprobación dentro de las facultades de comprobación y dentro del acuerdo conclusivo. Ahora habrá que tener mucho cuidado. Allí el exhorto es, tomando en cuenta que el procedimiento de restricción establece la posibilidad de la aclaración electrónica, ahí la sugerencia es que si por alguna circunstancia en 2022 el EDO no acudió al procedimiento del octavo párrafo del 69, que en el procedimiento aclaratorio, es una sugerencia, en la experiencia que tiene Prodecon, ojo, en la promoción que hay que presentar vía electrónica en el portal del SAT, se presenten 2 promociones. Una directamente ante la autoridad que emitió la resolución en contra del EFO para acreditarle la materialidad y acompañar, la sugerencia sería acompañar a el escrito aclaratorio electrónico que se tiene que presentar en términos del procedimiento del 17H bis, un escrito diciendo por qué se considera que están desvirtuándose las irregularidades de este nuevo supuesto de restricción. Desde luego que nosotros como Procuraduría, algo que hemos visto mal es que no se respeta el debido proceso tributario. Este derecho fundamental estatuido en el artículo 14 de la Constitución. Se peleó mucho el que se incorporara un artículo 17H bis en tratándose de la restricción y hemos pugnado a través de nuestros servicios que se cumpla a cabalidad este proceso, este debido proceso tributario, que se respeten los plazos.
Pero es muy importante, y también lo hemos reiterado y lo hemos aconsejado, para que tenga eficiencia y eficacia la aclaración electrónica, no solamente se trata de presentar el trámite, hay que revestir con información y documentación idónea ese escrito aclaratorio para obligar a la autoridad a que resuelva en el plazo de 24 horas. Recordemos que el artículo 17H bis, que es el atinente a la restricción, establece que una vez presentando el escrito, la autoridad debe presumir que el contribuyente sí ha desvirtuado y por lo menos debe restablecer durante toda la época que dure el procedimiento aclaratorio, debe restablecer el certificado para que el contribuyente pueda en su momento seguir cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Otro tercer supuesto de restricción que se va a incorporar es el atinente a cuando a un socio de una persona moral tenga también problemas en materia de restricción, y vemos ahí que va a seguir la misma suerte. Son los tres supuestos, son tres nuevos supuestos de restricción. Uno, el atinente a la omisión de presentar declaraciones en tratándose del régimen simplificado de personas físicas y personas morales. Dos, en el caso de los CEDOS que no comparezcan dentro del plazo de los 30 días, en automático restricción temporal, y en tratándose también de la restricción que tengan algunos socios o accionistas que pertenezcan a alguna persona moral. En el tema del artículo 69B, vemos ahí también que en tratándose de EFOS, la lista negra del artículo 69, en donde se habla de contribuyentes que tienen créditos fiscales, y lo atinente al 69B bis, que tienen pérdidas fiscales, no van a tener derecho ya al procedimiento aclaratorio del propio artículo 69B. Dice la ley en otras palabras: a ver, contribuyente, si ya te siguieron un procedimiento, el de inexistencia de operaciones del 69B, ya te siguieron el procedimiento del 69 y del 69 bis y no aclaraste y te cancelaron tu certificado, para estos contribuyentes ya no hay la posibilidad de aclarar. Tienen que regularizarse. La situación, dice la exposición de motivos, es porque ya fueron oídos y vencidos en un procedimiento previo. Entonces, habremos que tener mucho cuidado, la Procuraduría cuando asesore a este tipo de contribuyentes, y ustedes cuando estén en estos casos, para saber cuál es la estrategia correcta que hay que seguir en el caso de que no hubiésemos logrado la eficiencia al subirnos a los procedimientos aclaratorios del 69, del 69 para EFOS y el 69B bis para presunción de pérdidas fiscales indebidas, porque estos ya no tienen la posibilidad de subirse al procedimiento aclaratorio, tendrán que regularizarse o buscar otros esquemas. Tenemos ahí lo atinente al artículo 151 bis, que es el atinente a esta atribución para que a través del buzón tributario, a través de dictos o de estrados, la autoridad pueda potenciar lo atinente a el embargo de bienes. Veo aquí que ya estoy prácticamente sobre el tiempo. Quisiera nada más, por último, comentar. En el 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los invito a que revisen una tesis muy importante, es la tesis de jurisprudencia 22/2020 de la segunda sala de la Suprema Corte, 22/2020, en donde hace una clasificación muy importante de las facultades de las autoridades y dice que ya con motivo de estas nuevas inserciones en Código Fiscal, tenemos las facultades de comprobación y las facultades de gestión tributaria. Habla ahí ya de cuáles son las características de unas y de otras, y cuáles son las atribuciones que debe de cumplir la autoridad. Creo que esta clasificación se inserta perfectamente en lo que acabamos de comentar.
Ejes rectores del Ombudsman, tomando en cuenta esta recaudación primaria y estos nuevos regímenes fiscales que la autoridad va a poner, no la autoridad, sino el propio legislador ya puso al alcance de nosotros. 16 artículos son los que regulan el régimen simplificado de personas físicas y morales. Son 16 exactamente, creo que está muy lacónico, muy inteligible este nuevo régimen. Y bueno, pues si vamos a hablar de este eje rector, bueno, pues ahí la Prodecon desde luego va a privilegiar que se siga tomando en cuenta o que se tome, que se haga una realidad en los casos en que no se está haciendo, la buena fe que la ley presume en los pagadores de impuestos, el interés público en la recaudación de los tributos a través de la recaudación, vigilar que en estas 49 cláusulas habilitantes se cumplan con los imperativos de los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica para que no se excedan los límites establecidos en código, en renta y en las demás disposiciones. Seguimos esforzándonos por tener una interlocución profesional, imparcial y objetiva con las autoridades para que ustedes tengan la confianza de explotar los servicios, quejas, acuerdos conclusivos, la consulta, representación legal. Acabamos de liberar una plataforma a tu servicio que se llama Cabil, que trata de ser una guía de orientación para las funciones que tú también realizas como servidor, como empresario, como contribuyente. Pusimos a tu alcance como una guía 70 formularios de edición gratuita, en donde viene desde la solicitud de una declaración hasta la interposición de un recurso, un juicio, un amparo. Vamos a llegar a 130 formatos, que son los que más se utilizan en el trámite de las autoridades. Sacamos, este es el código y está en nuestra página de la plataforma, donde también vienen 2 libros de orientación para jóvenes, vienen tutoriales para que sepas cómo potenciar nuestros servicios. Ahí está nuestro nuevo libro, Régimen Simplificado de Confianza, Personas Físicas, Personas Morales. Ahí está el código QR para también lo puedas sacar. Nos van a llegar impresos 2,000 ejemplares que vamos a compartir con ustedes. Y bueno, de mi parte, grosso modo sería eso. Estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta y nuevamente muy agradecido y honrado por la invitación. Muchas gracias, maestro Luis Alberto Plasencia. En nombre de la Concanaco Servitur y nuestro vicepresidente, gracias porque siempre está participando en coordinación aquí con todos estos temas fiscales muy relevantes. Sabemos que son muy extensos, pero aquí a nombre de mi compañero, el síndico regional Héctor Ortega y mi amigo, le va a entregar un reconocimiento. Aquí lo van a poner en pantalla. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestro. Como siempre, la Prodecon nos da algo de tranquilidad en medio de todo este cúmulo de modificaciones que presenta la reforma fiscal, y créanme que en lo personal y de acuerdo con los acompañamientos que nos han hecho en varias presentaciones de la República, le brindan a la gente bastante tranquilidad. Muchas gracias. En reconocimiento, el Congreso Nacional Anual de Actualización, Reforma Fiscal 2022, Canaco Servitur, otorga el presente reconocimiento al maestro Luis Alberto Plasencia Alarcón por participar en el Congreso Nacional Anual de Actualización, Reforma Fiscal 2022, con el tema Aspectos Generales de la Reforma Fiscal, el día 23 de noviembre de 2021. Firma el ingeniero Héctor Tejada Char, presidente de Concanaco Servitur, y el doctor Octavio de la Torre, vicepresidente de Asuntos Fiscales de Concanaco Servitur. Maestro, muchas gracias. Es un privilegio poder contar con ustedes. Muchas gracias. Un honor. Simplemente voy a mandar el material para que lo tengan y voy a mandar a la Concanaco 200 ejemplares impresos y además el código QR para que también lo puedan descargar de manera electrónica. La próxima semana me comprometo a que tendrán los ejemplares impresos y ya desde ahorita pueden bajar a través del QR el libro digital. Con mucho gusto. Maestra Cristal. Gracias. Maestra Cristal. No Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está, maestra? Pues quisiera, si me permite, nuestra coordinadora nacional de síndicos y mi síndico regional,
pues darle un agradecimiento especial al maestro Luis Alberto Plasencia, que como titular de Prodecon siempre ha estado pendiente de los dolores que nos aquejan a los empresarios y siempre ha sido un digno promotor de la defensa de los derechos del contribuyente. Y por supuesto agradecerle la generosa obsequio que nos va a dar. Contamos que para el 7 de diciembre que vamos a tener reunión de consejo en la Ciudad de México, en donde se desplazan de todo el país consejeros y presidentes y síndicos también, entregar el material si nos lo permites, Luis, y de verdad muchas gracias. Apreciamos mucho este espacio que te diste para platicarnos respecto a estos temas que son de importancia y coyunturales en el sector de comercio, de servicios y turismo. Muchas gracias, amigo. Me da gusto verte y de verte sano. Gracias, igual un abrazo para ustedes. Ahí está el código, con su teléfono lo pueden escanear y automáticamente van a tener el libro. Entonces yo mando el material, pero si ustedes ahorita quieren con su celular captar el código QR, van a descargar automáticamente el libro. Un gusto, muy buena tarde a todos, un abrazo y a seguir cuidándonos. Mil gracias a todos ustedes y gracias a todos los presentes.